Bienvenido al canal de YouTube de Ucrania Noticias. La agitación en Rusia marca el fin de Putin, el nuevo líder del país. Los soldados rusos comenzaron a huir de los centros de entrenamiento para evitar la muerte. El ejército ruso humilló a Vladimir Putin una vez más. El ejército ruso se ha vuelto incontrolable. Los recientes anuncios de compromiso del presidente ruso Vladimir Putin se sintieron como una bomba en el escenario mundial. Las fuerzas de Putin no estaban entre ellos. El ejército instó a Rusia a abandonar Crimea. Todos los días el defensor del movimiento de cooperación ucraniano empuja a Putin de Rusia a una posición, obligándolo a tomar nuevas decisiones. Los hombres rusos que se han alistado para luchar en Ucrania todavía están planeando su escape. Las tropas rusas no equipadas continúan sufriendo derrotas mortales en Ucrania por orden de Vladimir Putin. A pesar de los esfuerzos de Vladimir Putin por enviar más tropas al frente, el Kremlin aumentó las apuestas en la batalla en septiembre al proclamar una movilización parcial de hasta 300,000 reservistas, pero el presidente ruso se encontró con la oposición. Según Igor Susko, director ejecutivo del grupo de expertos Window of Change Research Group, 20 personas etiquetadas como lucha en Ucrania huyeron de un campo de entrenamiento para unirse a hombres movilizados, uno de los cuales fue diagnosticado con cáncer, pero fue considerado cobarde y se le ordenó que regresara para cumplir su objetivo de morir en Ucrania. La revelación de Susko se produjo cuando el Ministerio de Defensa del Reino Unido advirtió el fin de semana que los soldados rusos en Ucrania estaban ocultando pérdidas humillantes en Harrison y otras áreas. En una actualización sobre el conflicto el domingo por la mañana, el Ministerio de Defensa declaró que los líderes inexpertos son los culpables de las unidades que de repente se encuentran sin el comandante en jefe. El camino hacia la última retirada rusa del Ministerio de Defensa desde el oeste de Kherson fue razonablemente ordenado en comparación con las retiradas rusas significativas del pasado durante la guerra. Durante la retirada, las pérdidas de vehículos probablemente fueron de decenas en lugar de cientos, y las fuerzas rusas destruyeron efectivamente muchos de los vehículos restantes para negárselos a Ucrania. Este éxito relativo es probablemente atribuible en parte al mando operativo único más eficaz del general Sergei Slovakian. Sin embargo, la pobreza sigue fragmentada debido a la falta de liderazgo juvenil y de nivel medio, así como a una cultura de encubrimiento. De hecho, 2 compañías del Distrito Militar del Este han escapado en los últimos meses después de que sus comandantes fueran asesinados en los atacantes. Lo más probable es que mintiera para encubrir el incidente. Por primera vez, Gran Bretaña está enviando helicópteros a Ucrania. El ministro de Defensa Ben Wayace declaró que el apoyo a la resistencia de los niños contra Putin había crecido una vez más. Según los informes, el triple de soldados británicos solicitan refugio, y el primero llega a Ucrania. Estos son los primeros aviones pilotados en bombardear el Reino Unido desde que comenzó la invasión del presidente ruso Vladimir Putin en febrero. Wayace también declaró que se habían enviado 10.000 proyectiles de artillería adicionales para ayudar a Ucrania a asegurar las áreas recuperadas de las fuerzas invasoras en las últimas semanas. El señor Bayas declaró que el aumento de la asistencia se produce después de que el primer ministro Sunak prometió 50 millones de libras adicionales en fondos de defensa cuando visitó Kiev durante el fin de semana en su visita a Noruega. Nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable. Estos proyectiles de artillería adicionales ayudarán a Ucrania a recuperar tierras. En las últimas semanas, el Ministerio de Defensa anunció que la Royal Navy proporcionará 6 semanas de entrenamiento en el Sea Kinsey en el Reino Unido para las Fuerzas Armadas y los ingenieros ucranianos. El apoyo adicional sigue a una promesa de proporcionar 1.000 misiles tierra-aire y 125 cañones antiaéreos. Un enorme ministro militar está de visita en Noruega en el barco de aviones HMS Queen Elizabeth. Dado el estado actual de la guerra y los acontecimientos, parece que la guerra en Ucrania será la perdición de Putin a medida que crezca la ira rusa. Según un experto en defensa, la guerra en Ucrania terminará solo cuando los servicios de seguridad abandonen a Putin. Según Anton Geschanko, consultor del Ministerio del Interior de Ucrania, la insatisfacción en Rusia supuestamente se ha intensificado a medida que llegaban las noticias de que Rusia se está preparando para una segunda movilización de 500,000 a 700,000 soldados, lo que indica que la batalla está lejos de terminar. Se supone que más Vladimir Putin está en camino.
La operación en particular no avanza tan suavemente como se esperaba. El 22 de noviembre el exdirector general del Instituto de Represión de Servicios del Reino Unido, Michael Clarke, declaró que la guerra derribará a Putin en cuestión de meses o años. Rusia se está preparando para la segunda ronda de movilización. Debido a que los primeros 300,000 reclutas ya habían sido asesinados, heridos o desilusionados, los rusos comenzaron a expresar su descontento con el gobierno, incapaces de comprender las pérdidas del cacareado ejército. De manera similar a la afirmación hecha por el profesor Clark, el mes pasado afirmé que la resistencia interna en Rusia había crecido. El profesor Clark, por otro lado, enfatizó que es imposible apreciarlo por completo porque no hay salida para la disidencia popular. Sabemos que ha habido una enorme cantidad de disturbios como resultado de la movilización, que ahora está afectando a muchas localidades, en particular a las que están fuera de Moscú. Petersburg también. Más de 100.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos, según la evaluación oficial ucraniana de Verdata. Se cree que esta cifra es comparable entre los soldados ucranianos. Tras una serie de contratiempos reportados que cumplieron con el plan inicial, Putin confirmó que la movilización se llevaría a cabo en septiembre. El objetivo es llegar a 300.000 a finales de octubre. Sin embargo, con base en la información y las quejas de las líneas del frente en Ucrania, sobre la falta de tácticas de liderazgo que resultaron en muchas bajas, así como la falta de capacitación y pago a pesar de los crecientes disturbios en Rusia, el profesor Clark cree que esto no sucederá mientras el creciente malestar sea un desafío. Los servicios de seguridad temen que sea depuesto si se vuelve contra Putin. Por otro lado, las fuerzas rusas se han reclutado en Donetsk, pero están luchando por mantener su posición debido a una crisis de suministro de armas, entre otros recursos militares vitales, con las fuerzas rusas retirándose del área sur de Kherson. Ahora están reposicionados para mantener el terreno en el área de Donbas. Las tropas y donas de Moscú parecen estar luchando por mantener el control del este, ya que el ejército del Kremlin carece regularmente de entrenamiento suficiente y suministros de armas actuales. En medio de las dificultades militares en curso, las tropas ucranianas se oponen a la posición de Rusia a lo largo de la carretera P-66, que sirve como una línea de comunicación crítica para el ejército de Vladimir Putin. Según los informes, Vladimir Putin está buscando una pausa en el conflicto para fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas de formar una brigada combinada de carreteras y ferrocarriles capaz de conectar a Rusia a través de la anexión. Una explosión a principios de abril dañó gravemente Crimea. Torbert es un puente combinado de carretera y ferrocarril que conecta Rusia y sus anexos. Crimea sufrió graves daños en una explosión a principios de octubre que vació parcialmente